Bienvenido nuevamente para darle continuidad a la lectura del párrafo quinto de la revelación, el tiempo y los milagros. Estamos en el primer capítulo del libro Un curso de milagros, el primer capítulo que llama el significado de los milagros. En el quinto párrafo vamos a establecer un entendimiento entre lo que Jesús planteaba de la filiación. La filiación, que es Dios supremo, abajo de Dios su espíritu y debajo de nosotros. Incluirnos bajo una visión vertical a ese espíritu de Dios que habita en nosotros permite que nuestra mente se una con la mente de Dios, siendo yo uno con el Padre. Es la práctica en que obedece el seguimiento del curso. Párrafo quinto. Las revelaciones son indirectamente inspiradas por mí debido a mi proximidad al Espíritu Santo y a que me mantengo alerta para cuando mis hermanos estén listos para recibir la revelación. De esta manera puedo obtener para ellos más de lo que ellos podrían obtener para sí mismos. El Espíritu Santo es el mediador entre la comunicación superior y la inferior y mantiene abierto para la revelación el canal directo de Dios hacia ti. La revelación no es recíproca, procede de Dios hacia ti, pero no de ti hacia Dios. Esa es la filiación. Estamos dentro del curso de milagros estableciendo que hay una filiación. La filiación implica que debemos tener una visión vertical al Espíritu, porque está Dios, debajo de Dios está el Espíritu Santo y debajo estamos nosotros. Jesús puede disminuir y limitar esta brecha que de otra manera sería imposible en nosotros llegar a Dios, porque nosotros no podemos llegar a Dios sin la revelación. Nosotros no podemos llegar a Dios sin la voz de Dios, que es la comunicación con el hombre desde el inicio de la creación. No podríamos llegar a Él sin esta voz, que es el Espíritu Santo. Jesús nos plantea en este libro de Un curso de milagros que podemos entablar una comunicación directa con Dios, teniendo una visión vertical al Espíritu, y debajo del Espíritu estamos nosotros. Y que al unificarnos nosotros con el Espíritu, unificamos la mente nuestra con la mente de Dios. Y el curso va a enseñar las prácticas para hacerlo. Bajo esa medida, nos dice que la revelación es inspirada por Jesús debido a la proximidad del Espíritu Santo. Esta revelación, que es de Dios, la da el Espíritu Santo, que es la voz de Dios. Esta voz de Dios, dada la proximidad con el Espíritu Santo, permite que nosotros y Jesús podamos, al ser un compartimiento entre iguales, obtener el milagro. ¿Qué es el milagro? El pensamiento o la voz de Dios es obtenida entre iguales, entre el Espíritu Santo y Jesús, que alcanzó ese nivel de visión. Y Jesús es un hermano nuestro a quien no obedecemos reverencia, sino respeto por ser un hermano mayor y de mayor sabiduría. Bajo esa igualdad que hay entre el Espíritu Santo y Jesús en nosotros, que limita o hace disminuir esta brecha, Dios y nosotros somos uno solo. Y el curso va a plantear los pasos para llegar a ello. Esa inspiración a la voz de Dios se da debido a la proximidad que Jesús tiene con el Espíritu Santo. Y no es recíproca. A lo que vamos a entender que al ser la revelación entre Dios y el hombre a través del Espíritu Santo, no puede ser recíproca del hombre hacia Dios. El curso nos planteaba que debemos analizar este punto porque en el mundo el ser humano en su cotidianidad crea un Dios donde el hombre le revela a Dios qué hacer. Voy a hacer esto para que usted, Dios, haga tal cosa. Voy a pensar con usted tal cosa, voy a crear en usted de tal manera, voy a generar mi propia manera de pensar y voy a generar la manera en que yo, limitando mi conciencia, limitando mi entendimiento, debe usted generar una acción real para yo poderlo aceptar. El hombre revelándole a Dios la verdad. Ahí se crean las instituciones
en búsqueda de una creencia en Dios. El curso plantea, como lo ha planteado la historia humana y como lo ha planteado en las enseñanzas de Jesús, que no hay iglesias, que el templo de Dios está en nosotros. Y en ese templo de Dios nosotros generamos una filiación. Dios, el Espíritu Santo y el hombre son una sola unidad porque son una sola igualdad. Y lo que va a compartir Dios con el hombre es su espíritu, que es su pensamiento. Cuando los milagros se comparten entre iguales, vamos a compartir la revelación, vamos a compartir el pensamiento de Dios, vamos a hacer la afiliación, vamos a unir en el tiempo un pensamiento eterno. Transformar el tiempo en lo eterno es el aprendizaje del curso. Los milagros nos plantean que se dan precisamente porque hay un mediador. El milagro comunica un pensamiento superior con un pensamiento inferior. Cuando usted permite que el pensamiento superior, que es el pensamiento en la afiliación del Espíritu de Dios, se comunique con un pensamiento inferior, usted está permitiendo incluir en su pensamiento el milagro. El milagro que permite tener el pensamiento de Dios en vez del sistema de pensamiento tuyo, va a establecer una conexión entre iguales. Cambiar esa manera de sistema de pensamiento del mundo por un único sistema de pensamiento entre Dios y el Espíritu Santo y el hombre es contemplar una unidad. Es la contemplación del todo a través de una unidad, el cambio de sistema de pensamiento que nos va a permitir entablar la revelación y entregar el milagro. De esa manera, cuando el curso en el párrafo quinto propone que los milagros te unen directamente a tu hermano y la revelación te une directamente con Dios, está estableciendo que antes de usted permitir que Dios te revele, usted debió haber generado una igualdad ante el hermano. De esa igualdad depende de que en la percepción de igualdad se entregue ese pensamiento único que permite la afiliación. En grueso modo la estructura de lo que nos permite el quinto párrafo, pero no obstante no olvidemos el esquema político en instituciones de creencia en Dios que plantea el curso. Uno, que la revelación es una reverencia ante el que hace la revelación, que es Dios. Es una reverencia entre hermanos. Y nosotros acostumbramos en nuestras instituciones tener una reverencia ante el hermano. Pero también nos plantea el curso en oposición a ello, que no es nosotros creando una teología para revelarle a Dios cómo es la verdad, sino que es la verdad de Dios en nosotros la que va a permitir que sea un pensamiento que se va a unificar con la realidad. Con base en ello, hablábamos en el video anterior de que muchos creen en Dios y que muchos creen en Jesús. El curso puede proponer que Dios nos revela el conocimiento de la verdad a través de su voz y nos pide creer en esa voz, no creer en que Dios existe, no creer en Jesús y que Jesús existe. Es si Jesús es el puente entre el pensamiento de Dios y tú, vas a creer en ese pensamiento que hay en nosotros. Al creer en nosotros, en ese pensamiento, le estamos dando fe al pensamiento que Dios está en nosotros y nos va a permitir articular una acción. Y vamos a articular una acción por esa creencia, no porque estamos sentados de pie o en cualquier parte de nuestra cotidianidad diciendo, yo creo en Dios. El curso nos plantea que esa voz que nos va a revelar el pensamiento que se va a entregar al otro es una fe a seguir. Bajo esa creencia del Espíritu de Dios en nosotros es la creencia en que se ve el curso hacia Dios y deja de ser una creencia, se convierte en una práctica de existencia. Vamos para el párrafo sexto. Vamos para el párrafo sexto y último del segundo punto del capítulo, el significado de los milagros, la revelación del tiempo y los milagros.